Vamos a profundizar este tema de análisis. Desde la Argentina nos acompaña Sebastián Schulz, sociólogo, analista internacional, experto sobre todo en temas de China. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto tenerte en Jugada Crítica. Hola, Paola, ¿cómo estás? Un abrazo enorme para vos. Otro para ti también y tu familia. Sebastián, hay un aspecto importante, una lectura que me gustaría que puedas compartir con nuestros televidentes a propósito del contexto que nos antecedía. El Mercosur estará mostrando su músculo y me refiero al Mercosur con los países latinoamericanos. Una muestra de ello la veíamos en la reciente cumbre de Biden o cumbre de las Américas, como muchos la han catalogado, y esta vez en el Mercosur, que han marcado líneas de acción claras, más allá de las decisiones o no que realicen los gobiernos, sea de corte neoliberal o progresista. Lo cierto es que América Latina decide unirse y esta vez estrechar lazos con el gigante suramericano, me hablo de Brasil, con posturas muy claras que podrían dar un giro interesante con la llegada de Lula da Silva en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en octubre de este año, y con ello también con un gigante asiático que está dispuesto a tenderle su mano a los países latinoamericanos sin ningún tipo de imposiciones, con una mirada de cooperación sur-sur. ¿Qué lectura hacemos? Bueno, sí, como vos decís, creo que este marco del que vos hablás es fundamental para poder entender la situación que vivimos, como vos mencionabas, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas o en la reciente Cumbre del Mercosur. Una crisis estructural de la hegemonía norteamericana en sus múltiples dimensiones, en el plano económico, en el plano político, en el plano simbólico, que hace a un desgaste también de las instituciones creadas por los propios Estados Unidos para montar y reproducir su condición hegemónica, y por otro lado el ascenso de múltiples polos de poder que no solo van ganando en resortes de poder que le permiten disputar en los distintos planos de la arena global, sino que también avanzan en una reestructuración estructural del marco de instituciones que seguramente cimentarán el nuevo orden internacional. En este marco vemos cómo las instituciones crujen, porque se ven obligadas a reactualizarse, obligadas o llevadas a ponerse en sintonía con el marco de situación geopolítica. El Mercosur no es la excepción, un Mercosur que ha atravesado distintos procesos desde su creación sobre fines de los 80 y principios de los 90, y que, hoy lo vemos frente a una retirada relativa de los Estados Unidos, un avance de China que no es nuevo en la región, que no tiene que ver solamente con el Mercosur, sino que tiene que ver con instituciones como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, el BRICS como Foro Global de Cooperación, en donde en todas estas instituciones vemos una nueva dinámica de las relaciones internacionales que, como vos lo mencionabas, tiene que ver con el beneficio compartido, la cooperación sur-sur, la ganancia mutua, el respeto por los modelos de desarrollo de cada país, la no injerencia en asuntos internos de los estados. Es decir, China propone nuevos formatos de relacionamiento y nuevos valores de la cooperación global, y eso también permea en las instituciones que hoy existen en el plano regional. Dos asuntos más para poner sobre la mesa. El primero, ¿qué va a pasar en este escenario cuando el Uruguay logre firmar un TLC con China? No solamente por los beneficios, sino también por la posibilidad, y esta es mi pregunta, de que otros países puedan adherirse después de manera independiente, califiquémoslo así, es decir, que luego se sume China, Argentina ya lo ha hecho en el bloque de los BRICS Plus, que lo haga Brasil, que además hay la posibilidad de otro escenario, que se aperture un TLC también con el bloque europeo, con esa mirada también hacia América Latina. Es decir, países como el Brasil, con un Lula que pueda aperturar esa puerta con la Unión Europea, países como Uruguay que aperturan esta puerta, ya sea de corte neoliberal en el caso de la calle Pou, pero que son una alternativa para esta mirada hacia el sur. ¿Son escenarios posibles, factibles? Bueno, yo creo que una cuestión interesante es que China, por un lado, visualiza y conceptualiza este tipo de acuerdos como plataformas para fortalecer su apertura internacional, fortalecer su inserción en el mundo y potenciar la dinámica de comercio que ha tenido China con todos los países del mundo, y que la ha llevado a ubicarse como primero o segunda socio comercial de gran parte de los países del sur global. América Latina no es la excepción, y de hecho China ya ha avanzado en acuerdos de libre comercio con países como Chile en 2005, como Perú en 2009 o Costa Rica en 2011, que sobre todo en los casos de Chile y de Perú han sido profundamente beneficiosos para esos países y ha contribuido a
un crecimiento exponencial del comercio bilateral, pero a su vez un comercio que en el caso de ambos países es superavitario tanto para Chile como para Perú. En ese marco hay otros países que también han mostrado iniciativas para avanzar en ese sentido, como es el caso de Ecuador o como es el caso de ahora Uruguay. Son procesos que también llevan su tiempo, digamos, son procesos que llevan su rumbo de las negociaciones, pero una cosa interesante que me interesa destacar es que no debemos homologar la forma en la que Estados Unidos concibe los tratados de libre comercio como tratados, digamos, draconianos que van en desmedro de las economías nacionales y de los grupos económicos locales, sino que los acuerdos de libre comercio de China están más pensados como acuerdos de cooperación económica y de beneficio mutuo, y creo que una muestra cabal en ese sentido es el recientemente firmado RCEP, digamos, el acuerdo de cooperación económica con los países del Asia-Pacífico, que no es un tratado de libre comercio clásico, sino que es mucho más que eso, y creo que eso es lo que apuntan Uruguay, Ecuador y los países de la región. Ahora bien, digamos, ya yendo al plano más de discusión política, estos acuerdos de cooperación con China es fundamental, es importante, y esto es el planteo de varios países, pensarlos como acuerdos integrales y no solo país por país, porque, bueno, las dimensiones de los países individuales son mucho más desventajosas para con China que negociar un acuerdo colectivo en el caso del Mercosur. En ese marco, digamos, son acuerdos que llevan mucho tiempo, Uruguay puede cambiar de gobierno, digamos, puede haber una reactualización que de alguna manera matice el arancel externo común que impone el Mercosur, pero por otro lado, digamos, lo más genuino y lo más beneficioso para toda la región sería avanzar en un acuerdo Mercosur-China, digamos, donde se negocie como bloque este acuerdo. Ahora bien, para eso lo que debe cambiar es el reconocimiento diplomático de Paraguay, digamos, que hoy increíblemente y por presiones de los Estados Unidos todavía reconoce a Taiwán como la legítima China y no reconoce a la República Popular. Si vamos hacia un cambio en ese reconocimiento diplomático, que es de alguna manera la tendencia general de todos los países del mundo de, digamos, reconocer a la República Popular China, sería mucho más fácil y seguramente mucho más rápido poder discutir y negociar un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de asociación comercial entre el Mercosur como bloque y China, un acuerdo que fortalezca al Mercosur y que también favorezca a las economías regionales y nacionales. Y un Paraguay que además le trataba de hacer el lobby a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, para que interviniese dentro de la cumbre del Mercosur en una declaración a través de videoconferencia, algo que no se dio porque Latinoamérica una vez más le dice no estamos de acuerdo con la posición de Kiev y no estamos respaldando ningún tipo de acción por parte de Ucrania en torno a esta situación que además forma parte de una guerra híbrida contra uno de los socios importantes también en América Latina. Hablamos de Rusia. De eso me gustaría conversar contigo en tu lectura. También el mensaje que envía esta decisión del Mercosur, del bloque, de no dejar participar al presidente ucraniano, que ya lo había hecho, recordemos, en encuentros como el G7, por nombrar algunos. Bueno, sí, es que creo que situaciones como esta nos hacen visualizar que el conflicto en territorio ucraniano no es solo una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que mucho más que eso, estamos frente a un conflicto de carácter civilizatorio en donde las expresiones que se impugnan son, por un lado, el bloque clásico, digamos, anglosajón globalista, utilizando la OTAN como instrumento, digamos, un bloque que conduce claramente el Partido Demócrata, los sectores globalistas que hoy ocupan el gobierno de los Estados Unidos con Biden a la cabeza, que de alguna manera se llevan consigo a la Unión Europea a ser parte de esta estrategia, y por otro lado, el bloque multipolar con la Organización para la Cooperación de Shanghái como la referencia máxima, y que incluye a Rusia, pero también a China, a la India, a Pakistán, a Turquía, a Irán, entre muchos otros actores. Y lo que vimos en la cumbre del Mercosur fue cómo hoy los Estados Unidos, bajo la administración Biden, están exigiendo a todos los bloques y a todas las naciones a tomar postura y alinearse, en este caso, a favor de los Estados Unidos. Y como vimos recién, digamos, esto, si no ha avanzado todavía más, tiene que ver con la fractura estratégica que existe al interior de los Estados Unidos y que es la que le impide, digamos, salir victoriosa de la guerra en Ucrania. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de actores como Bolsonaro, digamos, un Bolsonaro fuertemente alineado con la estrategia de Trump y del Partido Republicano, que es la que también desde el interior de los Estados Unidos es la que está frenando, digamos, siendo parte de la perspectiva unipolar, siendo parte del sostenimiento de Estados Unidos como hegemón global, frenando la estrategia globalista del Partido Demócrata. A eso se le suman otros actores que están impulsando
el proyecto multipolar como la Argentina, por ejemplo, o Venezuela, Bolivia, Chile, ahora bajo el nuevo gobierno de Colombia, que digamos están decididos a no ser, digamos, ser parte de esta estrategia de este globalismo anglosajón occidental que busca sostener el viejo orden excluyente. Sin lugar a dudas. Y esto que además una balanza que tiende a inclinarse con mayor velocidad con las elecciones intermedias que se avecinan en Estados Unidos, donde al parecer los demócratas perderían no solamente liderizar la Cámara de Senadores, y sino también la Cámara de Representantes, lo que pondría en jaque a la administración de Joe Biden y su política exterior. ¿Qué cambiará? Creo que nada, pero lo cierto es que sí va a perder no solamente popularidad, sino poder dentro del Congreso. Gracias como siempre, Sebastián, por tu lectura y por tu análisis en esta jugada crítica. Gracias, Pablo, un gusto hablar con vos. Igualmente, así finaliza.